mayoría, pues al final son acuerdos, pero ¿tú qué podrías decirnos respecto a esto? Como ¿qué rumbo ves que tiene la política cuando de pronto se da como más apoyo a las personas que de alguna forma son un poco, como dijeran, de moral flexible o no sé cómo poderlo decir? Moral flexible. O sea que ahí andan cediendo ante ante sus propios intereses, ¿no? Digamos. Y hay otras personas que son más congruentes con lo que se puede llamar izquierda o con estos principios que la izquierda e incluso el partido de Morena pues han tratado de impulsar, pero pues a estas personas son a las que se les hace el fuchi, ¿no? Como a las que se desdeña. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Qué futuro ves que tiene esta política y cuáles serían las señales que está enviando Morena con estos nombramientos en las cámaras, ¿no? Los de moral flexible. Nos Tu escucha micro, creo. Alexis. A ver, espérame. Creemos que ya. Hola, hola, Ya, hola, listo, hola. listo. Ay, bueno, no sé si está más divertido que interesante o más interesante que divertido, pero creo que estamos cambiando de etapa ahorita, ¿no? Ayer se cerró la etapa del último intento protogolpista de la derecha mexicana, intentando incidir postelectoralmente en el resultado electoral, de una manera que los deja además peor parados de lo que de por sí ya estaban en su legitimidad como demócratas a contentillo, ¿no? Creo que a todas luces hicieron una estrategia de golpeteo, más bien de pataleo final para intentar evitar la mayoría calificada, intentar evitar así el carácter constituyente de la legislatura entrante, y lo hicieron a sabiendas que estaban diciendo mentiras, que estaban acomodando la normativa o la interpretación de la normativa a modo, en sentido opuesto a lo que ellos mismos aprovecharon en el pasado. Entonces creo que no solo ayer fueron derrotados por los sorpresivamente 4 votos en el Tribunal Electoral, porque se esperaba que hubieran podido capturar 2 votos en contra del dictamen, pero bueno, no solo fueron derrotados por el órgano electoral, sino que además volvieron a ser moralmente derrotados, ¿no? Porque los tribunales ayer determinaron que estaban intentando ilegítimamente revertir una derrota electoral por la vía de la judicialización facciosa de la distribución de plurinominales, ¿no? Entonces, esa etapa ya se cerró y entonces como esa etapa parecía todavía pactada en aquella misteriosa reunión de Norma Piña con Alito, habría que pensar en cuánto pactaron, ¿no? ¿Qué trazado de ruta llegaron a hacer, ¿no? En el momento de la calificación de la elección, la hipótesis de que se pudiera declarar desde los tribunales una elección de Estado, etcétera. O sea, como que hicieron un trazado de ruta bastante amplio, que a mí me parece transparentemente que alcanzó a lo que acaba de suceder, a la petición de Marco Cortés de que se estudiara la contradicción entre tribunales, que la Suprema Corte pudiera incidir. Y entonces la duda que queda abierta es, ¿ya acabaron? Ahora sí ya acabaron el trazado de ruta de electoral y de control de daños de la derrota electoral pactado entre las fuerzas de la así llamada oposición, es decir, la derecha partidaria, con el empresariado, con el Poder Judicial, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. ¿Ya terminaron? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Ya acabó la derecha de perder o todavía no? ¿No? ¿Y por qué es una pregunta importante? Pues porque tenemos que voltear al sur, ¿no? Y tenemos que voltear a ver que no hay que la vocación golpista de la derecha no se anestesia, ¿no? Sino que a veces se repliega, pero siempre es para reagrupar esfuerzos y cuadros y volver a atacar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas que se abren en esta etapa. Y la otra etapa ya tiene que ver con esta construcción mayoritaria
que poco tiene que ver. El otro día, no me acuerdo en qué espacio platicábamos acerca de que hay como una gran contradicción entre el bloque popular claramente progresista que refrendó en las urnas a la así llamada 4T, es decir, allí salió el pueblo de México a refrendar una dirección progresista, que en el ideario de la gente incluso es más progresista que en términos reales lo que sucede en el gobierno. Pero hubo un refrendo popular de izquierda. La gente salió a votar no con un voto útil, no, la gente salió mayoritariamente a votar por una opción de izquierda, como un deslinde de la opción política de derecho centro-derecha de la que se intentó revestir en la oposición, lo cual nos quiere decir que el voto de izquierda fue un voto muy de izquierda, porque la derecha le estaba prometiendo a su electorado una derecha poco extrema. Entonces, lo extraño es que esta votación abrumadora a favor de un proyecto de izquierda no se corresponde con un bloque ideológicamente consistente entre los legisladores del bloque ganador, ¿no? Es decir, en el bloque de legisladores y legisladoras de Morena y aliados hay de todo un poco, hay una ideología variopinta, un chapulineo impresionante, y eso en el tiempo largo de la construcción de las corrientes políticas y de los movimientos políticos nos tiene que poner a pensar, creo yo, hacia dónde va la 4T en términos de un movimiento político que está soportado por una vocación progresista de la gran mayoría del pueblo de México, pero que en sus cuadros políticos todavía concede mucho al pragmatismo, al clientelismo, a los grupos de poder y a los grupos de presión, a las corrientes y a las tribus, ¿no? Entonces, la alianza de Morena con el Verde Ecologista me parece que pinta el cuadro completo de lo que estoy intentando plantear, es decir, un bloque mayoritario que depende del tejido de acuerdos entre personajes como Manuel Velasco y Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, esa votación abrumadoramente progresista que en última instancia acaba dependiendo del cuchupe entre personajes de esta calaña, híjole, preocupa, ¿no? Y preocupa porque tienen mayoría calificada, y tienen mayoría calificada para imprimir en el texto constitucional sus grandes sueños desneoliberalizantes, así sean parciales, de la nación, pero es una construcción, me parece precaria de una mayoría calificada porque está poco sustentada en un bloque ideológicamente consistente que refrende la política del actual gobierno, ¿no? Y en ese sentido, habría que preguntarnos cuántas Lilis Telles no están sentados en curules del Morena o del Verde, e incluso del PT, ¿no? Creo que eso todavía no lo sabremos hasta que el hervor de López Obrador comience a bajar y entonces la victoria quede un poquito más lejos en la historia y el futuro de prebendas y el futuro de colocaciones y el futuro de negociaciones y de beneficios y privilegios vuelva a ser criterio de decisión para la voluntad puntual de legisladores y legisladoras puntuales, ¿no? Eso por principio de cuentas. Ya ahorita les platicaré mis impresiones sobre Noroña, Ifigenia y demás, porque me parece que también es una cosa interesante, pero bueno, como para empezar. Oye, Teresa, Caustirenio, oye, oiga, ¿cómo ves que el Senado está a punto de está a punto de alcanzar una mayoría, en el Senado? Y ayer dos perradistas pasaron a la fila de Morena. ¿Esto qué significa, qué representa para esta legislatura que viene? Pues mira, dos cosas. A mí me parece que es una expresión de lo que acabo de intentar como decir, ¿no? O sea, esa es la construcción mayoritaria en el Senado, por ejemplo, depende de este chapulineo al que todavía le falta uno y deben estar ahí como las negociaciones muy, muy intensas, ¿no? Entonces, el problema es que es una construcción mayoritaria que no está sentada sobre la base de una disciplina militante, de gente convencida que hacia allá debe caminar el país, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque pues ahí está
la reforma energética muy importante, o la ley indígena, y al lado está pues, la militarización de la Guardia Nacional ya llevado a rango constitucional, ¿no? Pero entonces, para bien y para mal, el punto es que esa mayoría no camina empujada por una convencimiento ideológico de sus partícipes, sino como una construcción de acuerdos entre fuerzas políticas con motivos, algunos muy loables y otros no tan loables, ¿no? Entonces, esa es la bronca, ¿no? En el Senado se está construyendo la mayoría calificada a partir del chapulineo de gente que habría que ver si en el futuro no van a ser los nuevos Luis Telles, ¿no? Y ese riesgo, por supuesto que existe, la construcción pragmática y cuchupada de candidaturas, de listas plurinominales, siempre contrae ese riesgo, ¿no? Pero por otro lado está este fenómeno de la desaparición en tiempo, la extinción en tiempo real del PRD, que pues a mí la verdad que me causa mucho placer culposo, porque me parece que el PRD en los últimos tiempos ha sido una de las instituciones más tóxicas y más nocivas en el medio político nacional, y una toxicidad y un carácter nocivo que duele a la memoria política de izquierda de ese instituto político. Entonces, a mí la verdad que me deja eh, eh, como contenta o resarcida con mi propia memoria política de niña a la que sus papás los llevaban a marchar en las fundaciones del PRD allá por los 80s, más o menos reconciliada ver a Ifigenia dirigir la mesa de la Cámara de Diputados al mismo tiempo que veo en tiempo real como el PRD se queda sin ninguna curul, ¿no? Por la vía de la no llegada, como en el caso de la Cámara de Diputados, o por la vía del chapulineo con lo que pasó con sus dos únicos senadores, ¿no? Entonces me parece que se está muriendo el peor PRD, el PRD de los chuchos, el PRD de Lausarán, el PRD de Zambrano, el PRD que escupió sobre la memoria política de los 500 asesinados políticos del Partido de la Revolución Democrática, como primera hipótesis importante de la izquierda partidaria con aspiraciones a la toma del poder político, y que el mejor PRD, el PRD más de izquierda, el PRD que abona o abreva de esa memoria política de los 500 asesinados, pues llegó a presidir hoy la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y creo que eso para la izquierda es un buen saldo que hay que saber reconocer, al lado de todos los demás personajes impresentables sobre la base de cuyos acuerdos y cuchupes se está construyendo la mayoría legislativa, ¿no? Claro. Tere, justamente en este sentido, como preguntarte, ¿no? Comentabas hace un momento sobre como esta articulación o esta necesidad de cerrar filas, digamos, con un pensamiento político más hacia la izquierda, al interior de Morena. Ayer mismo también el partido anuncia este convenio que va a tener con el PSOE, por ejemplo, con la Fundación Pablo Iglesias para estar como teniendo cursos de formación. Y al mismo tiempo, pues también fue esta reunión de la CIPAC, o sea, la derecha, los grupos políticos de derecha parecen articularse ya hacia un discurso más radicalizado, con miras a construcción de un partido político que tal vez, o sea, en el momento inmediato no tenga como tanto eco, pero pues bueno, ¿no? O sea, si algo sabemos es que la sociedad mexicana, pues sí también tiene como esos vicios y estas cosas muy conservadoras, en tanto pues el machismo y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la estrategia que se debería de perfilar, y los caminos a seguir dentro no solamente del proceso legislativo, sino al interior del partido, que también, o sea, del partido me refiero a Morena, que pues van a tener una elección interna pronto para renovar su dirigencia? Parece que Luisa María Alcalde es la que viene en ese proceso. ¿Qué expectativas hay? Y también, pues, ¿cuál es el papel de las otras izquierdas que no se agrupan dentro de esta izquierda electoral, pues para poder también cerrar filas ante eh, pues que da miedito así este avance de la derecha, ¿no? O esta articulación, no sé si avance sea la palabra. Bueno, por lo menos sí están actuando con mucho espíritu de cuerpo y con mucha conciencia regional, ¿no? Bueno, y con mucha vocación internacionalista. Nos están expropiando el internacionalismo o la vocación de articulación ideológica más allá de las fronteras nacionales y de las correlaciones de fuerzas, de manera tal que las victorias de una extrema derecha en un país soportan ideológicamente a las
derechas más replegadas en otros lugares, ¿no? Entonces, tenemos que ver, sí, muy disminuida la extrema derecha en México, incluso electoralmente mucho más marginal que lo que alcanzaron la coalición opositora, que se nutrió de fuerzas políticas y de votaciones base que no van a decantar por la extrema derecha, ¿no? La votación histórica de un PRI no va a decantar por un Verástegui, ni siquiera la votación histórica del PAN, de Luis H. Álvarez, va a decantar por ahí, ¿no? Entonces, así en México tenemos una derecha extrema muy disminuida, pero como la derecha en el mundo está actuando de manera en bloque y organizada, la derecha mexicana ahorita está protegida por las victorias en otros lugares y por el avance en Europa, no solo en el campo institucional, sino sobre todo en las calles, ¿no? La derecha internacional se nutre cada vez que una pandilla de neonazis amedrenta o violenta a un migrante, a una persona migrante en una calle europea, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar atentos y en ese sentido me parecen muy oportunas las visiones que intentan que la izquierda y el progresismo actúe en bloque. Y sin embargo, me parece que hay que actuar en bloque con los verdaderos progresismos, ¿no? No con los progresismos cómplices del genocidio en Palestina, por ejemplo, para hablar del PSOE en concreto. Creo que por un lado tenemos que esperar y la designación de Noroña me parece más allá de interesante por el personaje que es, me parece interesante porque una de las tensiones en las que entra el así llamado segundo piso de la cuarta transformación es que si seguirá a su auspicio conformándose esta conciencia plebeya que la soporta en las urnas y que la soporta en las calles cada vez que la derecha intenta este, como esquinar deslegitimar o criticar o agredir al gobierno de la 4T, ¿no? Y me pareció muy interesante y puesta, decía yo hace ratito en Twitter, no emocionarse con un Noroña diciendo desde ese estrado que los plebeyos y las plebeyas tomaron el poder, ¿no? Y que este es el momento del pueblo de México, porque más allá de que sea un exabrupto discursivo muy noroñil, ¿no? Muy de su estilo, que no necesariamente abre una etapa de transformación verdaderamente radical en torno a la 4T, sí enfatiza algo que es muy interesante del fenómeno mexicano, que es la centralidad política de la toma de conciencia plebeya, ¿no? Como uno de los elementos que acompaña el momento actual de México y que lo hace disonar de como los reveses que ha tenido el progresismo en otros horizontes de América Latina, ¿no? Entonces, me parece que lo que hoy vimos en el Senado abre la puerta a preguntarnos si el segundo piso de la cuarta transformación seguirá siendo ocasión de esta politización plebeya de izquierda, que incluso se coloca más a la izquierda que el propio presidente o que la propia presidenta entrante, y que si ese vocabulario de Noroña puede hacernos pensar que por ahí irá también la narrativa oficial. Me parece que el mensaje político de poner a ese personaje en ese escaño en momentos además de reformas constitucionales es una buena señal, es una señal de que no necesariamente se va a apostar por por suavizar el contenido popular del obradorismo, ¿no? Y el contenido plebeyo del obradorismo como el sello político de la cuarta transformación, ¿no? ¿Qué nos toca desde la izquierda no morenista, no partidaria? Me parece que nos toca dos cosas. Nos toca seguirnos movilizando. Creo que a las mujeres nos toca seguirnos movilizando. Creo que a los pueblos nos toca seguirnos movilizando contra la militarización. Creo que nos toca seguir acompañando a los movimientos de víctimas, señalando en todo momento que no hay verdad ni justicia en casos emblemáticos como los de Ayotzinapa. En ese sentido, creo que nos toca seguir siendo una interpelación desde la izquierda al gobierno. Creo que nos toca decir que hay que festejar la derrota de la derecha, que se llama mayoría calificada.
pero que la mayoría calificada no debería aprobar la militarización de la Guardia Nacional, pero que esa mayoría calificada debería reconocer explícitamente la memoria política de los acuerdos de San Andrés en la reforma indígena, que esa mayoría calificada debería tomarse la valentía de aprobar de una vez por todas las 40 horas semanales, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, creo que tenemos que seguir siendo esa voz que critique la construcción pragmatista y concesiva a los grandes poderes económicos por parte de un gobierno con sus limitaciones. Y por otro lado, creo que nos toca seguir generando espacios de politización de izquierda no partidaria, ¿no? Creo que ahorita la politización de izquierda, más de izquierda, está bastante concentrada en las filas de la base del obradorismo, no necesariamente la base incorporada a Morena, aunque también, pero creo que nos toca hacer una politización de izquierda que sin despreciar la politización plebeya implicada en la 4T, y esto es muy importante y lo remarco y lo reiteraré cada vez que pueda, sin despreciar a esa voluntad política plebeya, sepa organizar abajo y a la izquierda otros esfuerzos y otros horizontes en disputa, ¿no? Eso creo que nos toca, no va a estar fácil, no ha estado fácil, el gobierno progresista tiene una tendencia endémicamente desmovilizante y sin embargo creo que pues los feminismos, los pueblos, los territorios, los movimientos de víctimas tienen suficiente legitimidad y vocación antagonista como para poder protagonizar un movimiento crítico importante y de construcción de otros derroteros y de otros horizontes que rebasen por la izquierda a la cuarta transformación. Camilo te saluda. Hola, Yo te Camilo. quisiera preguntar, ¿qué es lo que podemos esperar de este informe que se viene el domingo? Sábado. El sábado, perdón, ¿qué es lo que... Ah, domingo, 31, domingo. Domingo. Perdón. 31, ¿verdad? Domingo. No, es domingo, ¿no? Sí, Sí, primero de domingo. septiembre, sí, cierto, cierto. me estoy haciendo bolas con todo lo que hay, perdón Camilo, Sí, con no te todo lo preocupes. que hay. Ah, que se acabe agosto, por favor. Bueno, pero ¿cuál sería como, qué podemos esperar, qué vamos a escuchar, qué tendríamos que escuchar quizás? Mm. Eh, Antes de contestarte, Camilo, me voy a decir una cosa que se me olvidó de lo que me preguntó Ale y de lo que me preguntó Cao. La formación política. Creo que una de las cosas que Morena ha hecho bastante bien, aunque no con tanto impacto al momento de la construcción de sus plataformas reales, o porque ahí hacen más caso a los empresarios y a gente con más presencia mediática y así, pero ha sido sus mecanismos de formación política, ¿no? Yo soy una admiradora declarada de lo que ha sucedido durante los últimos tiempos en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque me parece que es un espacio de socialización a la izquierda de Morena. Creo que ese instituto corre por la izquierda de Morena, así que festejo cualquier otra nueva iniciativa que corre en la misma dirección, pero creo que esa es una dirección bastante sólida y en eso no puedo no nombrar y reconocer el enorme trabajo de personas como mi queridísima y admiradísima Alina Duarte. Me paso al otro tema, Camilo. Creo, bueno, primero a mí me da ya así como placer malsano pensar en la raquítica movilización que vamos a ver el mismo domingo en contra de la reforma judicial convocada por un sector estudiantil que necesariamente va a ser muy blanco y muy minoritario, es decir, la estructura de la educación privada más para ricos de este país. Se va a movilizar el domingo, tan solo una hora antes de que está citado el último informe de gobierno en el Zócalo, que obviamente será una concentración masiva, ¿no? Y esta gente decidió el mismo día, no sé si ya son relativamente adictos a la derrota y a la frustración, el mismo día decidió concentrarse vestidos de blanco, creo, para el lugar común, y creo que van a marchar del Ángel al Senado, ¿no? Es decir, ellos van a estar llegando al Senado en el momento en el que el Zócalo, podemos pensar, estará a reventar, porque el fenómeno político de la salida de López Obrador no es solo un fenómeno político, es un fenómeno emocional. La gente está emocionalmente volcada
Y eso lo vemos no solo en estos gestos de los periodistas y reporteras en la mañanera que le piden un abrazo de despedida, sino que ese es el ánimo de la gente en este país, ¿no? Y creo que eso va a ser el domingo porque es el último informe de gobierno y eso será, creo que va a ser un ambiente muy interesante, muy emotivo porque se va a expresar el ánimo más emocional, la faceta más emocional y más anímica del obradorismo, no tanto como fenómeno político, sino como estado de ánimo plebeyo, ¿no? Y creo que eso vamos a ver el Zócalo, en el Zócalo el domingo, y va a ser de por sí interesante más allá de lo que ahí se diga. Creo que nos van a dar muchísimas cuentas alegres, creo que el discurso va a ser un discurso largo y de cuentas alegres, muy poca autocrítica, no creo que podamos esperar ninguna mención, y eso duele, ninguna mención a los pendientes que duelen, ¿no? A Yotzinapa, en el centro de todo. Pero creo que más allá de lo que se diga, pues sí es el momento de este domingo al siguiente, 1 de octubre, pues es el momento de que desde la izquierda empecemos a hacer nuestro propio corte de caja, ¿no? De nuestras victorias y nuestras derrotas, siempre pensando todo esto no como concesión del poder, sino nuestras victorias, sabiendo ver lo que se ha tenido que mover el abanico de la política institucional hacia la izquierda como algo que se ha arrancado desde los pueblos. La reforma indígena no es una graciosa concesión de un líder carismático, es un proceso que cristalizó en esa reforma de lucha de los pueblos indígenas, que además esa reforma debería mencionar explícitamente y es lamentable que no lo haga. Y de la misma manera creo que la desmovilización de opciones políticas no partidarias a la izquierda lo tenemos que pensar como una derrota que está implicada en el proceso de desmovilización que, te reitero, es como endémico de un gobierno progresista, ¿no? Entonces creo que el 1 de septiembre se abre el tiempo del corte de caja, ¿no? De este periodo de la así llamada Cuarta Transformación en su sexenio de arranque y el de más empuje político por el liderazgo carismático de López Obrador, o sea, que cristalizó en el obradorismo como el movimiento político del inicio del siglo XX en México, del siglo XXI en México, pero bueno, creo que nos toca intentar pensar un poco más a largo plazo y más allá del obradorismo y pensar cuál es la agenda de la izquierda en momentos de refrendo popular de ese proyecto con sus límites evidentes, ¿no? Para las causas populares. Muchísimas gracias, Tere. Ya son 5:44, estamos sobre el tiempo. Sabemos que te tienes que ir corriendo para recoger a tu hijo, así que, pues nada, te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros. Yo me quedé con ganas, Camilo, también nos quedamos con ganas de preguntarte otras cosas, pero esperamos para la próxima vez que nos visites por acá poder abordar otros temas. Ya estamos pensando Sí, en una perdón, mesa es que permanente. los jueves no suelo recoger a mis chamacos, pero hoy me toca. Entonces, pues sí, no me puedo quedar más, porque si no me lo sacan a la calle del fútbol y quién sabe qué será de él. No, corre, ve Pero por no, yo ellos. feliz.